Bueno, hace mucho que nos vienen pidiendo esto, hace mucho tiempo que se los debíamos porque hicimos la parte 1, pero nunca hicimos la parte 2. Pero hoy vamos a hacer el van tour completo por dentro de nuestra furgo. Una Iveco Daily L4H2. Bueno, para los que veáis este vídeo por primera vez y no sepáis quiénes somos, yo soy José. Yo soy Vane. Y junto con nuestra gatita Geisha, camperizamos, bueno, ella no camperiza. Camperizamos nuestra furgoneta en España y la mandamos hasta Uruguay para recorrer toda América con lo que más nos gusta, que es el café de especialidad. Y como no podía ser de otra manera, lo vamos a hacer en una finca de café. Llevamos 10 meses de viaje y creemos que este era el momento perfecto para contarles todo lo que lleva nuestra furgoneta por dentro y decirles lo bueno de nuestra camperización. No quisimos hacer el van tour cuando recién la terminábamos de camperizar porque la verdad queríamos hacerlo real, con las cosas dentro, con cosas que se hayan dañado, que se hayan ensuciado, cosas que hayamos cambiado, cosas que sea de verdad. Todo lo hicimos nosotros, todo lo hicimos nosotros, desde lo que es preparar la cabina, la luz, el agua, el aislamiento, el gas, Los muebles, todo. Y llevamos baño completo, tanto baño como ducha con agua caliente, cama fija, un montón de cosas que ahora les vamos a mostrar. Bueno, aquí tenemos la parte del salón, nosotros lo diseñamos para dos. Tenemos aquí unas cortinas que hice con mi abuela, hicimos una cortina doble, queríamos que no entrara la luz, entonces por este lado pusimos una que es como un mapa y por el otro lado elegimos esta tela que es hidrófuga, no pasa el agua. Viene muy bien para la humedad, viene muy bien para el calor, la verdad que se nota un montón cuando estamos en sitio de calor, se le pega delante. sí, separa la cabina muy bien. La parte de atrás está fresquita y la parte de dentro se queda caliente, pero se queda ahí. Y con el frío se está natural. Aquí tenemos la parte de la entrada con unos ganchitos para colgar las llaves, el mandito de la calefacción. Unas linternas que vienen súper bien. Tenemos en la entrada también un zapatero. Les vamos a dejar el link de todas las cosas que vamos a ir poniendo en el van tour para que sepan si están por camperizar o si ya han camperizado pero necesitan algo así, para que sepan cuál estamos usando. Está todo lleno de zapatos de Vanessa. Bueno. Tampoco Sí. todos míos, ¿eh? Son todos de Vanessa, todos. Y bueno, les invito a entrar a la cabina. Todo el mundo creo que ha visto una furgoneta por dentro, así que bueno. Tenemos un volante, nada, broma. Elegimos la Iveco, la verdad que estamos bastante contentos, lo que sí es que nosotros le cambiamos los asientos, entonces tenemos asientos así, con reposabrazos y demás. Hicimos un pequeño upgrade y pusimos ese asiento La verdad que... giratorio y la verdad es que estamos muy contentos con él porque da mucho espacio. Acá podés trabajar bien o recostarte, y también lo que nos pasaba era que cuando invitábamos gente a casa se nos quedaban cortos los asientos, así que bueno, este es un asiento más. La verdad se viaja muy bien. Se viaja muy bien, son grandes, no sé si se ve, que me abarca todo, son grandes, incluso de este lado no, de este. También tiene dado reposabrazo. vuelta, tengo reposabrazo también, así que Muy bien. genial. Ahora la parte del salón. Esta la hemos modificado durante el viaje, por eso no hicimos el van tour al principio, porque sabíamos que íbamos a tener que cambiar cosas. La mesa la fabricamos nosotros, la hicimos con un trozo de madera que nos encontramos en la calle, con un lado de un armario era o algo así, ¿no? Sí. Y lo cortamos. Vanessa lijó toda la parte de arriba y salió la madera aquí, porque esto era negro. Cortamos los ángulos y tal. Y luego le hicimos los soportes en las paredes y todo de forma casera, no compramos esas bisagritas que hay y demás. Queríamos que si se rompiese pudiéramos arreglarlo nosotros y no tener que depender de una marca o algo. Aclarar que nosotros camperizamos en España y enviamos el camper ya terminado a Uruguay. Si no lo viste, bueno, le dejamos aquí el link de cómo enviar la furgoneta por si están pensando en hacer lo mismo. Así que bueno, compramos la pata, esta sí que la compramos. Es una pata extensible y retraíble. Aquí le pusimos unos ganchitos para engancharla. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Y para 2 personas está muy bien. El asiento aquel va fijo, no se mueve, pero este sí que, como está el asiento del conductor
y lo movemos para adelante y para atrás, pues sí que lo hicimos un poquito móvil. Entonces lo que hacemos es quitar estos cojines, se levanta esta tapa, se vuelve a poner el cojín y volvemos a poner esto aquí. Y ya tenemos nuestro asiento con el respaldo. Tenemos la ventana, aquí colocamos una ventana abatible. En días de lluvia viene muy bien porque podemos estar con la ventana abierta y no entra agua. La otra de la cocina, esa es corredera y si llueve pues sí que entra agua. Tiene el oscurecedor y tiene la mosquitera. Nosotros compramos de la marca Carbest, aunque era más barata, sinceramente. Funciona muy bien, no sé cómo será la Dometic, pero esta funciona muy bien. Y el marco lo hicimos nosotros. Sí, todo esto lo hicimos nosotros. La verdad que quedó bastante bien. En lo que es la parte del salón, aquí tenemos como un espacio de guardado. Aquí guardamos cosas, lo tenemos lleno de cosas, así que mejor no mostrar. Y aquí tienen la salida de la calefacción. La verdad que la salida de la calefacción se ha roto. Alguien la ha pateado 200 millones de veces. Y si volviera atrás la cambiaré de sitio. Pondría en otro sitio que no fuera de paso completo. Porque si tenéis a alguien como Vanessa, pues la va a reventar. Luego aquí en la parte del salón tenemos el mando de luces del salón, que es este de aquí. Este todavía no tiene ninguna función. Esto de aquí es la calefacción, que la tenemos ahora desenchufada porque la verdad que no nos está haciendo falta y todo lo que podamos ahorrar en electricidad está muy bien. Nosotros compramos una de 5000, creo que era de 5K de potencia, la más potente porque el furgón es muy grande. Pero creo que con una más chica también hubiese ido, porque la verdad es que calienta rapidísimo. Aquí tenemos las tomas de 220, tenemos tomas de 220, una aquí arriba y otra allí. Y ahí arriba la verdad que están yendo bastante bien. Bueno, y aparte de los 220 y de las llaves de luces, también tenemos aquí abajo unos enchufes de USB que tienen doble puerto, tienen un botoncito para encenderlo y apagarlo. Y aquí tenemos un gato enseñándonos en la parte de atrás. ¡Tú! ¿Qué pasa? Esto es vivir con un gato. Aquí tenemos un soporte y aquí es donde enganchamos el proyector. Proyecta para ese lado y ahí en la puerta colocamos nosotros una sábana blanca y podemos ver las películas pero no la vemos así, uno enfrente del otro mirando así porque te da tortícolis. Así que preparamos el salón para hacerlo cama, que ahora se lo vamos a mostrar. Lo que hacemos es que quitamos estas trabitas de aquí, estos pestillitos, sacamos la mesa, doblamos la pata y ahora la ponemos aquí en estas tablas que hemos puesto nosotros y la encajamos allí. Lo ponemos aquí y así tenemos nuestro sofá. La verdad que esto no lo hicimos a posta, el que entraran los cojines, pero la verdad que entraron, cuando lo hicimos entraron bien, así que bueno, estaba destinado a ser así. Le ponemos una fundita, que tenemos ahí una sábana bajera y se queda el sofá bastante bien. Y ponemos las almohadas ahí atrás, entonces. Exactamente. La verdad, muy bien. Para los que no lo sabéis todavía, y para los que lo sabéis pues también, a todo el mundo, nosotros viajamos con gato. Entonces una de las cosas que teníamos que tener en cuenta era fabricar el baño del gato. Lo que ideamos fue la parte de la caja. Quitamos esto, abrimos para limpiar bien y el gato tiene su propia puerta. Ella entra y sale sola, se queda cerradito porque tiene un imán, entonces no sale ningún olor. Al principio nosotros pensábamos que no iba a salir ningún olor, pero en cuanto empezó un poquito el calor, la verdad es que olía. Sí. Entonces lo que hice fue que le abrí un agujero en la chapa abajo, coloqué un ventilador de ordenador, le puse su rejilla, le puse todo y lo puse conectado a 12 voltios. Ahora está tirando todo el aire para afuera. Desde que le pusimos eso, mano de santo. Entonces si estáis pensando en viajar con gato, esta es la mejor solución. Le paso el relevo a Vane. Bueno, y ahora la parte que todo el mundo pregunta es el baño. Y tienen todo ahí. Tienen para ducharse, tienen para hacer sus necesidades. Sí, tenemos todo. Vean que les muestro. No es muy grande, pero lo tiene todo. Primero le pusimos una claraboya que fijamos bien en los costados. La verdad que estamos súper contentos con la claraboya. Creemos que es algo importante en un baño.
Después las paredes las hicimos, son placas de PVC que simulan el mármol. La verdad que estamos súper contentos con ellas, son fáciles de limpiar, así que van genial. Les pusimos silicona obviamente entre huella y huella. Después tenemos una ducha con agua caliente y tenemos un baño que lo utilizamos como... es un baño químico. Bueno, Vanessa entra adentro, ¿no? Sí. Y les muestra cómo es el tamaño, para que se hagan una idea. Aquí está la ducha que tuvimos que reacondicionar. Sí, la verdad que el baño nos ha dado bastante trabajo desde el principio. Bastante. Para hacerlo estuvimos como 2 meses. Hay que tener cuidado con el baño. Le voy a encender la luz, que la tenemos aquí, tiene un botoncito, y encendemos las luces. Luces LED y van con este protector para que no entre el agua. Tenemos esta puerta deslizante. Cerramos, no entra nada de agua, ni sale nada de agua, ahora. A decir que la hicimos nosotros completamente, compramos la placa de... ¿qué es esto? ¿Plástico? Policarbonato creo que es o algo así, no me acuerdo cómo se llama. La cortamos, la pintamos y le pusimos estas gomitas para que enganche en estos rieles que le pusimos nosotros, que son de ducha normal, ¿no? No, esto es un PVC normal de cuadrado, como de moldura, y yo lo utilicé para hacer la guía, tanto perfecto. Aquí como ahí abajo. Así que bueno, y acá entramos perfecto. Miren, te podés duchar perfecto, hay espacio. La verdad que sí, y para arriba también hay bastante espacio, así que estamos muy contentos. Bueno, para mí no tanto, pero... Bueno. Acá tenemos 2 ganchitos que los utilizamos para poner el escurreplatos y también la alfombrita que usamos para cuando salimos de la ducha. Bueno, sacamos esto, lo ponemos aquí para escurrir los platos. Y las alfombritas estas en realidad no son alfombritas de ducha, son alfombritas para de escurreplatos, así que también se las vamos a dejar en el link de aquí abajo, porque la verdad que son una bomba y estamos muy contentos de verlas. Y ahora estos ganchitos sirven para el tender. Este upgrade que le hicimos al camper fue genial. Enganchás ahí y como a veces si tirás mucho no aguanta, José le puso este clavito que lo girás y traba. Así que ahí aguanta un montón. Y además ese ganchito sirve para colgar otras cositas. Exactamente. Como la esponja del baño y todas esas cosas. Ahora lo desenganchamos y vuelve. Y la verdad que lo pusimos ahí porque nos queda súper cómodo. No molesta para nada. Sobre todo para cuando es invierno, sí, que la ropa no se seque, tarda más, la colgamos ahí en el baño, lo cerramos y dejamos la claraboya abierta un poquito y se va secando y no mete humedad adentro. No, la verdad que el baño está genial. Bueno, acá tenemos el botón para tirar la cadena del baño. Súper contentos con el baño, la verdad, aunque nos dio trabajo. Ha sido una buena elección, sabíamos que sí o sí queríamos baño en la furgo. Vamos. Se ha quitado el baño o lo ponemos, tenemos 2. Una la ponemos ahí para usar cuando salimos de la ducha y poner los pies mojados. Y otra acá para... el escurreplatos. El escurreplatos, que todo lo que puedas tener plegable en la furgo, genial. También le dejamos el link en la descripción. Bueno, y pasamos a la zona de la cocina, así como quien no quiere la cosa. Primero tenemos la decoración, por favor, que ayer estuve toda la tarde haciéndolo. ¡Qué bonito! No sabemos si este va a ser el lugar. A mí me gustaría más acá, pero bueno. No creo. Igual hay que buscar los ganchitos, porque lo que no te explican en los van tour y todo eso es cuando tú ves toda la decoración y dices, ¡ay, qué bonito! Eso se cae. Eso se cae todo. Eso se cae. Y si no golpea, rompe, lo que sea. Así que eso tiene que estar 2 fijo. segundos anduvimos con esto así y salió la tierra volando para todos lados. Tuvimos que limpiar todo. No es viable. Bueno, tenemos conexión acá a 220. Lo utilizamos mucho para la batidora y el hervidor de agua que tenemos, que es eléctrico también. Así que bueno, empezamos por allá. Primero sabíamos que queríamos tener bastante espacio de mesada, sobre todo porque a quien le encanta cocinar es a mí. Esa es la persona que está ahí atrás de la cámara. Y él es el que ha armado todo el camper. Yo fui una plena peona. Así que bueno, él quería una gran mesada para explayarse y cocinar unos platos riquísimos que hace. Así que bueno, primero tenemos la extensión. ¿Por qué no la tenemos fija? Básicamente porque si no cortaba el paso muchísimo para que pudiéramos salir así por la entrada. Así que bueno, esto se tira para atrás, se levanta un poquito para arriba y baja y clava.
esto no se va moviendo y eso también está buenísimo. Y ahora tenemos bastante espacio para salir por aquí. Y aquí tenemos la parte, ahí lo trabamos y queda. Muy importante ponerle ese ganchito porque la primera vez que salimos, la primera noche, toda la comida, esto, se cerró y toda la comida a la miércoles. Así que muy importante ponerle el ganchito. Y como ven tiene otro ganchito acá que es para cerrarlo y trabarlo y que no haga ruido cuando vamos en movimiento, porque si no hace así, igual le ponemos un trapito acá para que no haga ruido. Todo hace ruido cuando estás en movimiento, así que hay que pensarlo en todo. Bueno, tenemos 2 fuegos para cocinar, tenemos horno también y aquí abajo tenemos, no se asusten el desorden, todas las ollas y todos los utensilios para cocinar. Cerramos y trabamos. Todo con pechillito. Muy importante porque si no se abre en pleno viaje y se cae todo y se puede romper el cajón también y es un drama. Acá tenemos una cajonera donde tenemos, bueno, todos los utensilios de cocina, todo para cocinar, bolsas, tenemos los platos y acá tenemos, bueno, las batidoras y las cositas estas. Aquí abajo tenemos bolsas, tenemos productos de limpieza. La verdad que ese mueble sí que le hace falta una balda que no llegamos nunca a ponerla, así que bueno, habrá que ponerla en algún momento del viaje. Todo, como ven, tienen pestillitos para que enganche bien y no se abran. Y ahora con esto despejado les mostramos que también sirve como encimera cuando no hay platos sucios, limpios. El fregadero no es muy grande, pero bueno, lo adaptamos a lo que nosotros podíamos tener acá en el camper. Y tenemos el grifo que también es extensible y puede salir hasta la ventana por si algún día nos queremos duchar ahí afuera. Algún día de mucho calor, por ahí pasa. Bueno, tenemos acá la perillita para controlar la intensidad de la luz. La verdad que es perfecta para cocinar, sobre todo por la noche. Bueno, y otra cosa que pusimos fueron los azulejos. Son azulejos de verdad. Son reciclados de la cafetería que teníamos nosotros. Y después también le pusimos unos rodapié para poder... Que esos rodapiés nos los encontramos. También, todo reciclado acá, Son de PVC y los cortamos y los adaptamos ahí. Y después la mesada la hicimos nosotros a medida y lo que sabíamos era que con la madera sola, con los cortes, con apoyar cosas mojadas y demás, la madera se iba a echar a perder. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Comprar la lata de epoxi y hicimos toda la encimera con epoxi por todos lados. Le hicimos una buena capa. Sí, le hicimos una gorrita. Y la verdad es que ha quedado muy bien. Nosotros no le terminamos dando el lijado ese que hay que darle. Y el pulido, pero la verdad ha quedado un efecto brillante igual, pero ves, ahí se nota. Está hecho casero, sí, pero cumple la función que nosotros buscábamos, cumple que era la función. No perder la madera en ningún momento. Es como un vidrio que se le da por la madera. Entonces se conserva siempre perfecta y es muy fácil de limpiar también. Bueno, y algo que tenía muchísimas ganas de contarles es todo el espacio guardado que tenemos acá en la cocina. Y no es para guardar comida, es para guardar, aquí les hablo, nuestras cositas de café, que es lo primero que utilizamos en la mañana. Cositas. Un cafecito, cositas, miles de cositas. Bueno, acá tenemos todos los artículos de café que nosotros utilizamos, el molino, el café, los filtros, las maquinitas, todo, las básculas, todo. Y de este lado tenemos las cositas más como de cocina. Tenemos acá unas frutitas que recolectamos, más café, de todo un poquito. Así que bueno, tenemos bastante espacio y estamos muy contentos con todo este mueble que hicimos. No sé si habéis notado lo bien hechas que están las terminaciones de las puertas. No es que nosotros seamos unos super carpinteros y hayan quedado así de perfectas, no. Aprovechamos lo que nos ofrece el mercado y aprovechamos que IKEA tiene los frentes de los cajones a la venta solos. Y nos salía muchísimo más barato que comprar la madera, pintarla, cortarla, armarlo. Era mucho más barato, así que los utilizamos y quedó, la verdad, que parece profesional. Sí, teníamos este que es grande y luego tenemos estas más chiquititas y la verdad es que quedó bastante bien. Bueno, y de este lado del salón tenemos 3 espacios de guardado separados. Aquí abrimos y tenemos muchos cables. Bueno, aquí más espacio de guardado, también utilizamos las bisagras. Por acá también. Tratamos de poner aquí las cositas que utilizamos más a la mano todos los días. Y aquí encima de la cabina tenemos todo
este espacio de guardado que no queríamos dejarlo así sin usar, así que le tenemos una trabita. Abrimos y acá tenemos las cositas que nosotros vendemos, tenemos las mantas, las cosas de invierno. Y la verdad que es un espacio enorme que nos ayuda un montón a mantener más organizado el camper. Bueno, de este lado tenemos algo muy importante para los dos. Pero sobre todo para ti. Tenemos un espejo a tamaño completo, no uno chiquitito, a tamaño completo. Y la verdad que nos ayuda un montón al día a día. Y hay que mantener una conexión con uno mismo. La verdad estoy re contenta con el espejito. Después por acá tenemos un detector de humos y detector de monóxido de carbono también. Es muy importante llevar este tipo de cosas, Sí. Sobre todo cuando vives en un espacio tan pequeñito. Sí, la seguridad es lo primero. Y aquí tenemos el armario donde guardamos toda la ropa. Le pusimos balditas, esto también fue un upgrade. Al principio no tenía, tenemos todas nuestras cosas, perfumería, ropa, bueno, las remeras, los pantalones, los buzos. De este lado está todo lo de José, las toallas también. Mentira. De este lado de aquí está todo lo de José. Aquí está todo lo de las toallas. Sí. Y aquí está todo lo de Vane también, junto con un poquito mío. Pero no todo esto es de José. Ahí siempre tiene que aclarar que todo es mío. Todo es de Vanessa. Tiene mucha ropa. Y tengo los dibujitos de mis sobrinas pegados aquí también. Y por este lado, este otro mueble que es del mismo tamaño que este. Acá tenemos toda la despensa de comida y las tazas y ese tipo de cosas de la cocina. Bueno, y por aquí tenemos los botones para encender los inversores. Tenemos un inversor de 1000 y un inversor de 3000. Como ha dicho Vanessa, tenemos dos botones, uno para 1000 y otro para 3000. Eso es que tenemos un inversor de 1000 vatios y otro de 3000. El de 3000 lo usamos para la máquina de café y para cuando encendemos el hervidor de agua. Y el de 1000 para el resto. Consume bastante menos y hace que gastemos menos batería. Este sería el cuarto de luces, esto que tenemos aquí abajo. Aquí es donde llevo parte de herramientas y llevo un montón de cableados, llevo todo. Aquí va el inversor. La verdad es que nunca hemos tenido problema con el inversor. He oído de un montón de gente que sí. A nosotros nos ha funcionado muy bien. Y la verdad es que nosotros le metemos la máquina de café, que es industrial. Tenemos un controlador de carga MPPT de Victron. La verdad que va muy bien. Lo miramos siempre con el móvil. Va conectado con Bluetooth. Y la verdad es que va muy bien. Si estáis buscando un inversor, yo os recomiendo este que llevamos nosotros, porque la verdad es que se aguanta cargas muy potentes. Nosotros le metemos la máquina industrial, que son 2600 vatios, más el molino de café, más las luces que pongamos, más un millón de cosas más. La verdad es que tira muy bien. Bueno, y dirán, ¿y eso que tiene ahí atrás qué es? Pues esta otra cosa muy importante en la furgo, el extintor. Llevamos uno aquí, uno chiquitito también al lado del conductor y uno grande debajo del asiento del acompañante. No escatimen en productos de seguridad. Exacto. Bueno, como ya estuvieron viendo, porque creo que se nota con tanta pegatina que lleva pegada esto, el frigorífico es una de las mejores compras que hemos hecho de toda la furgoneta. Se la compramos a un chico en Barcelona. Él se dedica a transformar frigoríficos de 220 a 12 voltios. La verdad es que funciona muy bien, se la hemos recomendado a otros furgoneteros y están muy contentos. Es muy grande, consume poco, la tenemos siempre al mínimo y te congela todo. O sea, la verdad, muy bien. Aquí tenemos un congelador. Lleno. Nosotros elegimos la que tenía el congelador más chico, hay otra que tiene un congelador más grande. Pero tenemos bastante espacio de guardado en el frigorífico y lo mejor es que enfría muy bien. Para mí es bastante importante tener acceso a la parte de atrás, porque tenemos la válvula del gas, tenemos la bombona de gas, siempre es necesario una emergencia, qué sé yo, cualquier cosa. Para mí no era opción poner aquí un mueble. Aquí tenemos el mueble del gas, tenemos las dos bombonas ahí, con su rejillita allí abajo, y aquí atrás tenemos la llave 1 y 2, uno para el termo y otro para la cocina, porque el termo de agua caliente que tenemos es de gas y tenemos agua continua todo el tiempo. La verdad es que es un triunfazo tener agua caliente siempre. Bueno, aquí tenemos el cesto de la ropa sucia, que lo tenemos ahí atrás, un bidoncito de agua por si necesitamos un poquito más de agua, y aquí debajo de esta tapa, que no lo voy a poder abrir ahora, bueno sí, más o menos, ahí están las baterías. Llevamos dos baterías de 250 amperios cada una.
Llevamos 500 amperios porque nosotros mantuvimos la instalación a 12 voltios y la verdad estamos bastante contentos. Tira muy bien con la máquina de café, con todo, no tenemos ningún solo problema. Bueno, y ahora vamos a mostrarles mi parte favorita, que es la zona de la habitación. Bueno, la cama la armamos nosotros desde cero, la hicimos de 1,35 m, a ver, corrígeme si no me equivoco, por 1,90 m. 1,90. ¿Sí? Y teníamos claro que lo que queríamos era una cama fija, más que nada para crear dos ambientes separados y que cada uno pudiera tener su espacio cuando lo necesite. Lo bueno que tenemos acá con los armarios es que podemos crear otro ambiente y lo hacemos así. Abrimos y quedamos separados el dormitorio de lo que es el comedor. Y así tenemos más privacidad cada uno. Así que bueno, vamos, les voy a mostrar la habitación. Bueno, y así también cerramos desde aquí con este y nos separamos del comedor. La verdad que la cama es la mejor que jamás hayamos tenido, nunca mejor que la que teníamos cuando vivíamos en una casa normal. Así que estamos súper contentos con ella. Y bueno, ahora cuando venimos de la zona del comedor, lo primero que nos encontramos son dos estanterías. Tenemos un cargador debajo de cada una. Son para USB-C y USB normal. Así que los tenemos los dos y se activan apretando este botoncito y te dice la cantidad de... ¿De qué? De batería que tenemos. De batería que tenemos. Los cargadores la verdad que lo usamos un montón para dejar los celus acá por la noche cargando. Y después tenemos bastante espacio para guardado. Tenemos varias cositas. Por ejemplo, este ventilador es USB y tiene batería. Y lo solemos poner, sobre todo obviamente en verano, lo colocamos aquí encima de la claraboya y se puede mover. Así que la verdad se nos salva, está buenísimo. Y es chiquito y portable, así que está genial. Hay más espacio de guardado, guardamos de pijama, ropa. Y de este lado también tenemos más espacio de guardado. Tenemos, bueno, para viajar las almohaditas, mis cosas de artesanías. Y otra cosa que no les comentamos es que le hicimos unos huequitos a cada lado de la cama para que José entre mejor. Son unos centímetros que hemos ganado, pero son como 5 centímetros de cada lado, entonces... Ahí no pusimos el aislante que le pusimos al resto de la furgoneta, que le pusimos la fibra de vidrio, sino que ahí pusimos Kyflex. Y aquí siempre se nota frío o calor, depende de lo que hay fuera, y en la fibra de vidrio no se nota nada. Así que siempre para nosotros estamos muy contentos con la fibra de vidrio, sobre todo en la cama. Luces LED que tenemos por aquí abajo. Y aquí esta perillita la regulamos, la intensidad, y la verdad que está genial, sobre todo para la noche cuando querés una luz muy tenue para leer un libro, para descansar, está perfecto. Así que nada, estamos súper contentos con eso. Bueno, y de este lado tenemos la mosquitera, y la mosquitera fue un hándicap porque la verdad que las mosquiteras que habíamos averiguado estaban carísimas. Lo que hicimos fue comprar una mosquitera de casa y adaptarla a la furgo. Uno se da cuenta de que el van tour es real y que vivimos aquí cuando ves que las ventanas tienen polvo y tienen... Bueno, esta ventana la verdad está súper bien porque te entra airecito, hace que corra el aire. En día de lluvia la puedes tener abierta, no te entra agua. Está genial. Tiene su mosquitera y tiene su oscurecedor, o sea, la verdad... Está genial. Bien. Bueno, y ahora le vamos a enseñar la parte de atrás, que es la parte fea, y eso me toca a mí. Vanessa muestra la parte linda de la cama y las vistas. Aquí tenemos la baulera, el garaje, el maletero, como lo queráis llamar. La verdad es que tenemos bastantes cosas porque, como ya saben, estamos viviendo aquí. Entonces llevamos un poquito de todo, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Tenemos la pizarrita para cuando vamos a vender café. Tenemos una bombona aparte, porque las bombonas que nosotros llevamos van en ese mueble de ahí, que se entra por el otro lado. Y llevamos 2 de 3 kilos. Pero bueno, para emergencias llevamos también una grande, pues no siempre podemos cargar esas chiquitas. Llevamos las 2 sillitas, que son así de estas plegables. Nosotros la rueda de repuesto la pusimos dentro y abajo metimos el tanque de agua. Y bueno, la máquina de café, que la guardamos aquí, vendemos café de aquí o vendemos café del otro lado, la sacamos y la ponemos allí. Todas las cosas que tienen que ver con el café, el transportín de geisha, una caja de herramientas, el carrete, que también viene súper bien. ¿Y esto? Y la cocinita, que
clave cuando cuando vamos a la playa, cuando vamos al campo y tal, y no queremos gastar gas y queremos estar fuera. En vez de prender un fuego, prendemos esto y la verdad está súper bien porque nos llama tanto la atención. Aquí llevamos la mesa y por el resto. Muy bien, si quieren saber lo de los tanques de agua que decía recién José, les vamos a dejar el Van Tour por ahí. Van Tour parte 1. Sí, ya la parte de fuera se la enseñamos, le dejamos ahí el link y vayan a verlo y así ven qué es lo que le pusimos por fuera, por debajo, la suspensión, Todo. en fin, todas esas cosas. Bueno, esperamos que les haya gustado este Van Tour, esperamos que les sirva de utilidad. Si quieren saber algo más, déjenlo en comentarios. La verdad es que nosotros, ya que hicimos todo, tenemos conocimiento absolutamente de todo lo que pasa en la furgoneta. No somos ningunos profesionales, pero lo hicimos todos nosotros, así que te podemos ayudar en lo que necesites. Acordate que en la descripción vamos a dejar todos los links de todos los instrumentos dentro que nos sirvieron. Todo depende del viaje que vayas a hacer, si es por fin de semana, si es para vivir, si es en Latinoamérica, si es en Europa. Si viajas con gatos, si viajas con perros, si viajas con la suegra, no te lo recomiendo. Todo depende de la necesidad de cada uno. Este es nuestro Van Tour, esto es como hemos hecho en nuestra furgoneta. La verdad que estamos muy contentos de haber elegido la Iveco Daily. Sí. Estamos muy contentos de la camperización que hemos hecho. Si quieres ver cómo sigue funcionando todo y cómo nos va, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte a nuestro canal, ver todos los vídeos que subimos cada domingo. Seguirnos en todas las redes, porque en Instagram colgamos una cosa, en YouTube colgamos otra. Y bueno, así también nos ayudas un poquito a continuar este viaje y a hacerlo un poquito más viable. Porque nosotros, aunque viajamos juntos con nuestros gatitos, también nos gustaría viajar con ustedes, que ustedes viajen con nosotros y vean todo lo que estamos viviendo, viendo y recorriendo en este increíble continente. Así que deja en comentarios qué te pareció este video, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Chao!